Hay una historia curiosa en la Biblia, y digo curiosa porque deja varios huecos ahí sin rellenar, deja varias, no sé si varias dudas, pero varias incógnitas, podríamos decir, acerca de la autobiografía de este hombre que narra sus propias memorias. Estoy hablando de Nehemías. Nehemías fue quien reconstruyó los muros del pueblo de Israel después de que el pueblo de Israel fuera destruido por los babilonios. Después de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo por los babilonios, el pueblo de Israel estuvo habitando en tierra extranjera hasta que el rey Ciro permite el retorno del pueblo a su propia tierra. Pero por los años que pasaron, varios de los judíos que se encontraban en Babilonia comenzaron a radicarse ahí, comenzaron a hacer sus vidas ahí porque era lo que les tocaba, y varios de los que volvieron a un pueblo destruido, que esto ya lo he contado en otras ocasiones. Volvieron a un pueblo destruido, pero ya no era el reino de Israel, sino que era parte del imperio persa. O sea, era una tierra que ellos habitaban, la tierra que Dios les había designado, pero era parte del imperio persa, una tierra desprotegida, una tierra vulnerable, porque recordarán quizás que en la antigüedad los reinos, los pueblos estaban protegidos por murallas que ellos mismos construían contra los enemigos para protegerse de los enemigos, por si los enemigos querían venir a atacarlos. Lo primero con lo que se encontraban era con esta muralla. Los enemigos, si querían atacar al pueblo, tenían que entrar por estas murallas, derribar estas murallas, vulnerar estas murallas, y fue lo que hicieron los babilonios con el pueblo de Israel. Destruyeron esta protección que el pueblo de Israel tenía, y al llevarlos cautivos comenzaron a radicarse en Babilonia, en tierra extranjera, comenzaron a hacer sus vidas allí, hasta que comienzan a retornar a un sector vulnerable. No tenían autonomía, no tenían un reino consolidado. Los enemigos prácticamente se habían apropiado, digamos, de la tierra, más allá de que ellos habían podido volver a habitar esa tierra que les pertenecía porque Dios se las había dado. A todo esto surge la historia de Nehemías. Nehemías, aparentemente habiendo nacido en Babilonia, aparentemente habiendo nacido en el exilio, conserva sus raíces judías, obviamente heredadas, porque no era una cuestión geográfica, porque él había nacido en el exilio, no había nacido en la tierra que Dios le había dado a sus padres. Así que comienza a hacer su vida en el imperio persa, comienza a hacer su vida a punto tal de que va escalando socialmente y queda como copero del rey, que este es un detalle no menor. El copero del rey era el que probaba la comida, la bebida del rey, por si alguien quería envenenarlo. Así que imagínense el grado de confianza que este hombre, esta persona, este puesto tenía para el reinado, porque prácticamente era el filtro por el cual dependía la vida del rey, básicamente. Si alguien quería envenenar al rey, matarlo mediante la comida y la bebida, pasaba primero por el copero, que, dicho sea de paso, probaba la comida, y si comía algo envenenado, el primero en morir era él. Pero imagínense el grado de confianza que tenía que tener para ser el filtro que cuidaba la vida del rey, básicamente. El grado de confianza al punto tal de que este hombre tenía cierta interacción con el rey, más allá de que lo veía a diario, lo veía todos los días, constantemente, porque tenía que llevarle la comida y la bebida, lo veía constantemente. Y en esta cultura no era solamente una cuestión servil, sino que era una cuestión política también. No es que solamente iba y servía, evidentemente tenía palabra ahí dentro del entorno. Era un puesto importante. Así que evidentemente tenían interacción, porque narra Nehemías que siempre servía con gracia, evidentemente. Porque un día, al llegar ante el rey le pregunta: ¿qué tiene tu rostro que hoy se encuentra triste? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Que hoy se te nota que estás triste, se te nota en la cara que estás mal.
Y evidentemente esto denota cierta interacción más allá de que Nehemías se llenó de miedo al responder a la pregunta del rey. Porque Nehemías bien podría haber disimulado, bien podría haberle dicho, no, no me pasa nada, como solemos decir, porque viste, si tenés que dar toda la explicación de todo lo que te pasa, es preferible no andar en detalle, así estoy bien y en algún momento se te va a pasar. Pero no era el caso de Nehemías. Nehemías se puso a decirle todo lo que le pasaba, y lo que le pasaba a Nehemías era que se había enterado que su pueblo se encontraba vulnerable. Más allá, vuelvo a recalcar el detalle de que Nehemías se crió en tierra extranjera, se crió en el exilio, nació en el exilio, muy probablemente nació en el exilio. No es que él venía geográficamente de haber vivido en la tierra de sus padres y lo habían exiliado. Él nació en el exilio. O sea, su tierra, la tierra de su natalidad era Babilonia. Así que Nehemías, no solo eso, sino que estaba constantemente buscando información acerca del estado en el que se encontraban sus raíces, su pueblo. Un pueblo en el cual él nunca había vivido, pero era el pueblo de sus padres, eran sus raíces. Así que estaba constantemente hasta que recibe la noticia de que el pueblo se encontraba vulnerable ante los enemigos, de que el pueblo se encontraba en un estado de destrucción, de que las murallas habían sido destruidas. Y al oír esto dice que se entristeció muchísimo, y no solamente que se entristeció muchísimo por esta noticia de una tierra que aparentemente nunca había habitado, pero era su tierra. Se entristeció a tal manera esta noticia que comienza a orar a Dios, comienza a ayunar, comienza a clamar a Dios por esta tierra, y pareciera, o sea, todo lo que podía hacer evidentemente era orar a Dios, todo lo que podía hacer evidentemente era ayunar a Dios. Más que eso no podía hacer, estaba totalmente fuera del alcance de sus manos el poder hacer algo por su pueblo. Pero estaba en un puesto importante, medianamente el que ocupaba en esa cultura. Tenía llegada directa al rey, así que el rey, o sea, obviamente no podía hacerle ninguna petición, no era quien para hacerle alguna petición, pero el rey notó la cara de tristeza de Jeremías por lo que le estaba pasando en ese momento. La aflicción de Jeremías era la desprotección que su pueblo tenía ante los enemigos. Así que comienza a darle detalle y comienza a decirle al rey de su pesar, de lo que le estaba pasando en ese momento, producto de la desprotección de su pueblo, y le pidió permiso para ir a su tierra, a ver qué podía hacer para reconstruir los muros. Y el rey no solamente eso, sino que, bueno, Nehemías, tiene también el tupé de pedirle materia prima para poder reconstruir el muro. Tiene el tupé de pedirle cartas que lo habilitaban a cruzar las fronteras ante los distintos gobernadores para ir y llegar a su tierra a reconstruir los muros. El rey también le provee gente de a caballo que lo acompañó, lo escoltó también a la reconstrucción del muro para que los enemigos no lo ataquen en el camino. O sea, el rey no solo le dio el permiso para ir y reconstruir los muros de su pueblo, el rey también le dio materia prima para reconstruir los muros de su pueblo, el rey también le dio escoltas para que lo acompañen en la misión para reconstruir el pueblo por si los enemigos lo querían atacar. Los enemigos obviamente se enteraron de todo esto. Ahora, a todo esto, detalle no menor, Nehemías no era nadie, porque Nehemías no había heredado un título jerárquico, Nehemías no provenía de un linaje sacerdotal, de un linaje real. Nehemías no era nadie, o sea, literalmente no era nadie. No se sabe cómo llegó al puesto de copero del rey. La Biblia no lo detalla, Nehemías tampoco lo detalla en su autobiografía, no lo detalla. Sin embargo, había llegado a un puesto relevante y había logrado tener tal grado de influencia no solamente sobre el rey, sino sobre su propio pueblo, al punto de que Nehemías va a su propio pueblo con la misión de reconstruir los muros sin ser nadie. O sea, sin ser nadie. Tenía el pesar en su corazón
de que su pueblo, de que sus raíces habían sido atacados. Tenía ese pesar en su corazón y eso fue todo lo que lo llevó a querer reconstruir los muros para que el pueblo pueda volver a restablecerse sobre la tierra, para que Israel pueda volver a ser grande sobre la tierra, sin ser nadie, insisto, sin heredar un linaje real que vos digas, bueno, tenía la obligación familiar de ir y hacerlo. No, o sea, no era nadie. No tenía un linaje sacerdotal siquiera tampoco, que lo llevara a decir, bueno, vamos a volver a levantar a Dios sobre Israel. O sea, era un hombre temeroso de Dios, evidentemente, era un hombre temeroso de Dios, que de algún modo Dios lo puso donde lo puso para llevarlo a hacer lo que Dios lo mandaba a hacer, de algún modo. Que esto es algo que vengo hablando y que hace un tiempo y que se puede notar en cada historia de cada hombre de la Biblia. Porque Nehemías no era nadie, tenía un puesto de relevancia, copero del rey, tenía acceso directo al rey. Así que evidentemente esa tarea, esa labor que Dios lo había permitido hacer, que esto lo podemos trasladar y planteárnoslo para nuestra propia vida, era de algún modo lo que lo llevó a que Dios le permita volver a su tierra para poder hacer cumplir el propósito de Dios, para poder reconstruir los muros sobre Israel. Una tarea quizás monótona que realizaba a diario, una tarea que no tenía absolutamente nada que ver con lo que Dios lo había llamado a hacer, una tarea que tenía que hacer día tras día, una labor que tenía que hacer día tras día, totalmente ajena, podría decirse, al propósito que Dios tenía para él, totalmente distinta a lo que Dios quería hacer a través de él, fue lo que lo llevó justamente a poder ejecutar lo que Dios quería hacer sobre él. Si esto lo trasladamos a nuestras propias vidas, y esto también lo dije la semana pasada, puede parecer insignificante lo que nos encontremos haciendo en el día a día. Puede parecer aburrido lo que nos encontremos haciendo en el día a día. Puede parecer no tener sentido lo que nos encontremos haciendo en el día a día. El único sentido que le damos muchas veces a lo que hacemos en el día a día, me refiero a ponerle al trabajo, es al sueldo que cobras cada mes para poder mantenerte. Pero fuera de eso, puede parecer no tener sentido lo que estás haciendo. Sin embargo, y siempre lo predico, Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Y estamos en las manos de Dios. Y de algún modo no entendemos los planes, los tiempos, los propósitos de Dios, pero por burda que parezca, por absurda que parezca la tarea que hacemos, por aburrida que parezca la tarea que hacemos en el día a día, de algún modo al estar en las manos de Dios, al orar para que su voluntad se haga sobre nuestras vidas cada día, es lo que Dios puede usar para llevarnos a donde Él nos quiera llevar. Es lo que Dios usa para formar nuestro carácter, para hacer lo que Él quiere hacer sobre nuestras vidas. Nehemías simplemente se encontraba probando la comida del rey, no era otra cosa lo que hacía. Sin embargo, esa influencia que pudo generar sobre el rey llevó a que esa tarea que desempeñaba diariamente, totalmente ajena al propósito que Dios tenía, justamente eso fue lo que Dios usó para que un día se presente ante el rey y el rey le diga, ¿qué te pasa? Me pasa todo esto. Bueno, anda y yo te doy todo lo que vos necesites para ir a hacer lo que tenés que hacer a la tierra de tus padres. Y Nehemías, perdón, me los estoy confundiendo desde hoy, Nehemías fue hasta la tierra de sus padres, insisto nuevamente, y perdón que sea tan redundante, sin ser nadie. O sea, llegó a la tierra de sus padres sin ningún título oficial. No es que se presentó, no sé, el hijo del rey o el rey derrocado, no sé. Se presentó una persona cualquiera en caballo, es todo lo destacable, porque de hecho Nehemías inclusive le escondió al pueblo, o sea, primeramente recorrió para ver qué panorama había, en qué situación se encontraba el pueblo, pero no les dijo, vengo con autorización real, vengo con escolta, vengo con gente a caballo, vengo con materia prima para reconstruir el muro. No se los dijo hasta que vio la condición en la que se encontraba el pueblo. Un pueblo totalmente distinto a lo que sus padres habían dejado, porque la nación ya
habían intentado comenzar a reconstruir el templo, por ejemplo, pero no era importante para el pueblo en este momento ni buscar la presencia de Dios ni reconstruir el templo. De hecho, había ahí también cierta disputa entre los reinos porque había distintas religiones también, había templos a otros dioses, entonces medio como que se les impedía poder levantar culto a Jehová. Inclusive había divisiones internas, porque por ejemplo se nombra a Tobías, que Tobías, dicho sea de paso, significa Dios es bueno. Tobías, también propio del pueblo, o sea, también teniendo el mismo linaje judío, Tobías se encontraba oponiéndose a Nehemías y a lo que Dios quería hacer con Nehemías. Así que no se les permitía tampoco demasiado poder practicar su fe. Había otras religiones impuestas, había otros dioses paganos que habían levantado templos en ese lugar. Así que el pueblo no solamente estaba desprotegido, estaba profanado, no les permitían adorar, etc. Así que no solamente es un estado de destrucción física, no es un estado de vulnerabilidad física solamente, sino también es una cuestión espiritual. No era prioridad para ellos buscar a Dios, no era prioridad para ellos levantar primeramente la presencia de Dios. Así que Nehemías no solamente tiene la tarea de reconstruir los muros del pueblo, de su pueblo, de Israel, sino que también tiene la tarea de restablecer a Dios como Rey de Israel, de levantar nuevamente a Dios sobre Israel. Tiene una tarea sacerdotal inclusive, que de hecho los enemigos comenzaron a asustarse porque comenzó a correrse el rumor en el pueblo, en los pueblos linderos también, de que nuevamente hay rey en Israel. Y no, Nehemías no iba a reinar, lo que iba a hacer era la tarea que Dios le había encomendado de reconstruir los muros, de que el pueblo de Israel vuelva a tener autonomía, de que el pueblo de Israel vuelva a ser un reino sobre la tierra, un reino estable, un reino consolidado, después de la destrucción que los enemigos habían ocasionado en ese pueblo. Así que Nehemías logra generar influencia sobre el pueblo cuando el pueblo ve que tenía respaldo oficial, cuando el pueblo ve que Nehemías venía con gente de a caballo, con materia prima para reconstruir las murallas, con una autorización real que le permitía reconstruir las murallas. El pueblo dice que se anima. Se sienten animados al ver esto de Nehemías. Por eso se comienza a correrse el rumor como que se había levantado de nuevo un rey sobre Israel, y los insta a reconstruir las murallas día y noche. Tardaron 52 días en reconstruir las murallas nuevamente sobre Israel, día y noche, constantemente sin cesar, reconstruyendo al punto tal de que Nehemías no solamente, Nehemías tenía un espíritu de liderazgo sobre el pueblo, tenía un espíritu de liderazgo porque logró generar esta influencia sobre el pueblo, logró inspirar ánimo en el pueblo, al punto de que el pueblo también sienta esa misma misión que Nehemías sintió de reconstruir los muros de Israel. El pueblo también se apropió de esta misión. Y comenzaron a trabajar a la par de Nehemías, reconstruyendo las murallas. Y dice la Biblia que con una mano sostenían la espada y con la otra trabajaban, porque estaban constantemente en modo alerta por si los enemigos venían a atacarlos. Estaban constantemente haciendo guardia de que los enemigos vengan a atacarlo, porque se habían levantado los enemigos también y vociferaban. Y les decía, Sanbalat en un momento se levanta, uno de los enemigos del pueblo de Israel se levanta y dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? En un día piensan que van a reconstruir las murallas. Y era Dios el que había mandado a Nehemías a reconstruir los muros. Así que Sanbalat se enloquece, comienza a mandar a buscar a Nehemías. Se sabía que si Nehemías caía en esa trampa, evidentemente lo iban a matar, le iban a hacer algún mal. Así que Nehemías, fiel al propósito que Dios le había dado, fiel a la tarea que Dios le había encomendado, le responde: no, yo no voy a ir, tengo una tarea por hacer, es reconstruir la muralla. Y Nehemías lo logra con un espíritu de liderazgo. Nehemías lo logra
incansablemente, porque teniendo toda la oposición, teniendo a los reyes en su contra, teniendo a los gobernadores en su contra, que querían hacerle mal, inclusive se mantuvo firme el espíritu del pueblo, porque obviamente solo no lo podría haber hecho. Mantuvo firme el espíritu del pueblo, inspiró al pueblo a que el pueblo también se levante y reconstruya los muros, y también instauró la presencia de Dios nuevamente en Israel. Nuevamente los condujo también a buscar la presencia de Dios sobre Israel, que esto es algo hermoso y destacable, porque de nada servía tener la muralla que los protegiera si no tenían a la presencia de Dios habitando en ese lugar. Lamentablemente el templo también había sido destruido y costó muchísimo, esto es historia de otro mensaje, costó muchísimo la reconstrucción del templo, llevó mucho tiempo, la dejaron inclusive a medio terminar, después Dios tiene que levantar otro profeta para que lo reconstruya, etcétera. Pero Nehemías, podemos ver cómo ese espíritu de liderazgo que tenía sobre el pueblo logró influenciar al pueblo, darle ánimo al pueblo para que el pueblo, más allá de las acechanzas de los enemigos que querían debilitarlos, más allá de los comentarios que los enemigos hacían, más allá del modo alerta en el que se tenían que encontrar trabajando constantemente para reconstruir nuevamente las murallas del pueblo, se mantuvieron trabajando, se mantuvieron cumpliendo aquello que Dios les había mandado a hacer. Ahora, es hermosa la historia de Nehemías porque, en primer lugar, como dije, lo más insignificante que podemos encontrarnos haciendo en el día a día puede ser lo que Dios está usando para llevarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Más allá de que el tiempo pase y no pase nada, más allá de que los días pasen, un año más se nos va y parece que estamos en la misma posición en la que comenzamos. A lo mejor no te pasa, pero si te pasa, bueno. Más allá de que sentimos que la vida pasa, los días pasan y no pasa nada nuevo o no pasa nada de lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas, Dios está en cuidado y control de todo y los tiempos de Dios son perfectos. Y nuestros tiempos están en sus manos, dice su palabra. Y Él sabe lo que quiere hacer. A nosotros nos basta con buscar su presencia. Así como Nehemías lo único que pudo hacer fue orar por su pueblo en un principio. Y eso fue lo que lo llevó justamente a que Dios le dé respaldo, a que Dios le dé recursos para hacer lo que Él quería hacer. Nehemías todo lo que pudo comenzar haciendo fue orar. No tenía nada más al alcance de su mano para hacer. Muchas veces todo lo que tenemos para hacer es hacer con nuestro trabajo diario, cumplir con nuestro trabajo diario y buscar la presencia de Dios. Y es Dios mismo quien nos va a conducir a donde Él nos quiera conducir. Pero muchas veces todo lo que podemos hacer es orar, es buscar su presencia, es presentar nuestras necesidades ante Él. Y Él se las ingenia de una manera creativa para que todo aquello que hacemos en el día a día, por insignificante que parezca, sea un escalón que nos conduzca a hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas y a través de nuestras vidas, como lo hizo con Nehemías. Y esto justamente fue lo que lo llevó a Nehemías a lograr cumplir el propósito, a lograr mantenerse. Pero justamente esa tristeza que tenía por su pueblo fue lo que lo llevó también. Y no sé qué es lo que te puede estar afligiendo en este momento, qué es lo que te puede estar enojando en este momento, qué es lo que te puede estar llevando a orar en este momento, pero a lo mejor es eso lo que Dios está queriendo usar justamente para conducirte a orar, para conducirte a enfocarte en su voluntad, en lo que Él quiere hacer, para sacarnos un poco de nuestro ensimismamiento, de nuestra realidad, de lo que queremos nosotros, mirar más allá de nosotros mismos y lograr ver lo que Él quiere hacer a través nuestro, más allá de nuestra propia necesidad, más allá de lo que nosotros queremos para nosotros mismos, lograr ver lo que Él quiere hacer a través nuestro, que lo que Él quiere hacer a través nuestro siempre nos excede, siempre va más allá de nosotros mismos, siempre nos supera. Así como Nehemías se encontraba frente al pueblo, se encontraba como un líder frente al pueblo, y al querer reconstruir sobre escombros, al querer reconstruir
sobre toda esa destrucción con la que se tuvieron que encontrar cuando volvieron a esa tierra, y al encontrarse con las amenazas de los enemigos, a encontrarse con la burla de los enemigos, con el escarnio de los enemigos que estaban constantemente burlándolos, estaban constantemente amenazándolos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Era un pueblo vulnerable, y estamos hablando de gobiernos consolidados en ese momento, como por ejemplo de Sanbalat. Podían encontrarse en un estado de vulnerabilidad, podían encontrarse en un estado de inferioridad con respecto a los enemigos que los burlaban. Sin embargo, eso no debilitó el ánimo, la fe del pueblo, que los llevó a querer reconstruir el muro. A lo mejor tu realidad te dice algo totalmente contrario a lo que Dios te prometió, o a lo que estás esperando de Dios, o a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero cuando estás enfocado en lo que Dios quiere hacer con tu vida, cuando estás determinado a hacer la voluntad de Dios, a buscar la voluntad de Dios, cuando estás determinado a que Dios cumpla su propósito sobre tu vida, a que Dios haga su obra sobre tu vida, cuando estás determinado a que Dios haga su obra sobre tu vida, así venga el enemigo a querer debilitarte con engaño, con mentira, a querer burlarte, a querer subestimarte, es Dios el que está haciendo la obra sobre tu vida. Es más grande que vos, es más grande que tu enemigo, más son los que están con vos que los que están en contra. Es el mismo Dios respaldándote, es el mismo Dios cuidándote, es el mismo Dios guardándote. Porque si estás ahí, Dios te puso ahí. Y si Dios te llevó a ese lugar, es porque Dios te quería llevar a ese lugar. Y así vengan los enemigos a querer burlarte. Así venga el enemigo a querer debilitar tu fe. Así venga el enemigo a querer debilitar tu fe, describiéndote tu realidad, que quizás contraria a lo que Dios te está mandando a hacer, te está llevando a hacer, quiere hacer con tu vida. Así venga el enemigo a debilitarte. Estás muy enfocado en lo que Dios quiere hacer para tu vida. El que se mantiene trabajando no se distrae con nada. El que se mantiene haciendo lo que Dios quiere hacer no se distrae simplemente por una amenaza o por un comentario o por lo que alguien más pueda decir. Porque está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Si estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, si estás haciendo la voluntad de Dios, si estás con un corazón alineado a los propósitos, a los planes, a los tiempos de Dios, no importa lo que tu realidad actual diga, te mantenés haciendo lo que Dios te mandó a hacer. En donde Dios te puso. El que no hace nada se va a dedicar a hablar al cohete, el que no hace nada se va a dedicar a mirar lo que hacen los demás, el que no hace nada se va a dedicar a burlar lo que hace alguien de Dios. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Pero el que está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, se mantiene haciendo lo que Dios lo mandó a hacer y punto. Y te importa un bledo lo que diga alguien más, porque es lo que Dios te mandó a hacer. Es lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, si te mantenés enfocado en lo que Dios te mandó a hacer, aunque el enemigo venga a debilitarte, aunque el enemigo venga a burlarte, aunque el enemigo quiera mostrarte tu realidad, que a lo mejor es contrario a lo que Dios te mostró, no te vas a debilitar, te vas a mantener, así sea en ese modo alerta en el que se encontraba Nehemías y el pueblo reconstruyendo las murallas, porque esto también denota la labor, el desempeño, el esfuerzo que tuvieron que poner al reconstruir esa muralla en 52 días. 52 días tardaron en reconstruir esa muralla. Y es hermoso cómo lo narra Nehemías. Si pueden sentarse a leer su libro detalladamente, es hermoso cómo narra Nehemías. Con una mano sostenían la espada y con la otra tenían que reconstruir, pues si venían los enemigos. Y muchas veces, lamentablemente, es así como tenemos que hacer las cosas, es así como tenemos que enfrentar la realidad, lamentablemente. Pero ¿cómo podríamos hacerlo si no es con la fuerza de Dios que nos ampara? Si no es con Dios que nos ayuda, si no es con Dios que nos fortalece. Y esto solamente lo podemos hacer cuando nos damos cuenta de que estamos haciendo la voluntad de Dios y que es Dios el que nos sostiene, que es Dios el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege. Y como destaqué, lo más hermoso es ver cómo Nehemías logró
nuevamente levantar la presencia de Dios sobre el pueblo. Porque ese estado de vulnerabilidad en el que se encontraban los llevó solamente a estar pendientes de cuidarse a sí mismos. Ese miedo que tenían de que los enemigos los ataquen al encontrarse en un estado de vulnerabilidad, los llevó justamente a olvidarse de la presencia de Dios. La presencia de Dios había dejado de ser prioridad. La presencia de Dios había dejado de ser prioridad sobre el pueblo, porque ahora todo lo que podían sentir era miedo a que los enemigos los ataquen, y era tener que cuidarse constantemente de que los enemigos los ataquen. Entonces la presencia de Dios no era prioridad, estaban pendientes de su necesidad actual, de lo que les pasaba, en ese momento. Y muchas veces es lo que nos pasa. Hay veces que la necesidad, hay veces que lo que nos está pasando en el momento es tan fuerte o es tan grave que la presencia de Dios pasa a un segundo plano, deja de ser prioridad, porque no podemos enfocar nuestra mente en otra cosa que no sea lo que nos está pasando en el momento. Así que Dios tiene que levantar a Nehemías a nuevamente levantar la presencia de Dios sobre el pueblo, más allá de levantar las murallas, más allá de levantar protección sobre el pueblo, levantar la presencia de Dios sobre el pueblo. Pero nuevamente Nehemías logró consolidar el reino de Israel después de la destrucción. Insisto, una persona totalmente ajena al linaje real, totalmente ajena al linaje sacerdotal, una persona cualquiera. Así que no te impresiones si el día de mañana Dios te lleva a cumplir aquello que te mandó a hacer mediante lo que estás haciendo hoy, por insignificante que parezca. Porque Dios está tratando con tu vida para llevarte a hacer lo que Él quiere que hagas. Mediante lo que estás haciendo hoy, mediante lo que estás haciendo ahora, por insignificante que parezca, Él está formando tu carácter, Él te está dando sabiduría mediante lo que te toca hacer hoy. Él, con lo que te está pasando hoy, con lo que estás haciendo hoy, Él lo toma en sus manos y hace lo que Él quiere hacer, que es más grande que vos mismo, que es más grande que tu propia vida, trasciende tu propia vida. Trasciende tu propia vida y afecta a tu entorno, afecta a tu generación, afecta también a tu descendencia. Amén. Amén. La obra de Dios es más grande que nosotros mismos. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Y le damos gracias a Dios por esa obra. Le pedimos a Él que Él nos fortalezca. A lo mejor todo lo que puedes hacer en este momento, por aquello que te entristece, por aquello que te enoja, por aquello que te falta, por aquello que necesitas, es orar. A lo mejor no podés hacer otra cosa. A lo mejor no puedes hacer otra cosa, al igual que le pasó a Nehemías, pero a lo mejor es lo que Dios está permitiendo justamente para llevarte a orar, justamente para llevarte a enfocarte en su propósito, en su voluntad, en lo que Él quiere hacer con tu vida, sobre tu vida, a través de tu vida. Pero Él está tratando con tu vida, porque Él no se olvida de tu vida, porque Él no desampara la obra de sus manos, porque Él no se olvida de lo que comenzó sobre tu vida, porque tu vida está en sus manos y en sus manos están tus tiempos. Y Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Y Él sabe el momento justo en el que Él va a traer respuesta, en el que Él va a proveer recursos, en el que Él te va a llevar a hacer lo que Él quiere que hagas. Pero la obra que Él comenzó sobre tus manos, sobre tu vida, la obra que sus manos comenzaron sobre tu vida no se va a perder. Él no la va a echar a perder. Y no sé qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y puede parecer insignificante o no, pero también puede que estés contribuyendo a un propósito mayor, a algo más grande, algo más grande que vos mismo. Así sea que le des una palabra de aliento a alguien que la necesitaba, y eso condujo a que esa persona también pueda cumplir aquello que Dios quiere hacer con esa persona. Pero lo que Dios quiere hacer con tu vida supera tus expectativas, supera tu realidad. Es más grande que vos mismo. Es más grande que vos mismo. Así sea, dijo Jesús, que lleven un vaso de agua a uno de mis pequeños.
Así sea que le hayas dado de comer a alguien que lo necesitaba, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me vestiste, estuve preso, me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo te hicimos esto? Cuando se lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que Dios nos quiere llevar a hacer. A mirar más allá de nuestra propia necesidad, de lo que nosotros necesitamos para nosotros mismos y poder ver también un poco lo que al otro también le pasa. Y cuando nos enfocamos también en lo que al otro también le pasa, más allá de nosotros mismos, Dios comienza esa obra con nuestras vidas, que es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Es más grande, es más grande. Así que comencé a agradecerle a Dios por esa obra, comencé a darle gracias a Dios por esa obra, por todo lo que Dios va a hacer, por todo lo que Dios va a hacer con tu vida, a través de tu vida, porque Dios levanta también en vos un Nehemías, una Nehemías, a quien Él va a conducir a cumplir aquello que Él quiere que hagas. Hoy las escuchaba hablando antes de la reunión acerca de que hay que predicar, de que hay que invitar a gente para que llegue, no solamente a la iglesia, no es solamente que llegue a la iglesia, sino también que lleguen a encontrarse con la presencia de Dios, para conocer a ese Dios que vos también conociste. Ese es el espíritu de Nehemías. No esperar que alguien más lo haga, no esperar que alguien más vaya, sino decir: Dios me puso a mí, Dios me quiere levantar a mí, Dios me quiere usar a mí para reconstruir, para predicar, para ir y anunciar el evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado, Dios me quiere levantar a mí. No al pastor, no al que está al lado, Dios te quiere levantar a vos. A vos, sos vos, y Dios te tiene en tus manos. Dios te estuvo preparando todo este tiempo para que te levantes, para que vayas y anuncies las buenas nuevas del reino, para que anuncies, para que levantes los brazos caídos, para que fortalezcas las rodillas endebles, para que des una palabra de ánimo, de aliento. Dios te quiere levantar, y si por algo te sucedió todo lo que te estuvo sucediendo este último tiempo, fue porque Dios te tenía en sus manos y te estaba dando la forma que Él te quería dar. Y si bien el proceso fue doloroso, Dios va a forjar en vos aquello que Él quiere hacer con tu vida y a través de tu vida. Porque lo que Él quiere hacer es más grande que vos mismo y supera tus expectativas, supera tu realidad, trasciende tu generación, trasciende tu entorno. Es un legado lo que dejás cuando te pones en las manos de Dios, cuando afectás a los demás mediante lo que Dios quiere hacer con tu vida. Que puedas decirle: Señor, hágase tu voluntad. Me pongo en tus manos para que se cumplan tus tiempos, tus planes sobre mi vida. Porque Dios te va a usar. Porque Dios te quiere usar. Deja de subestimarte vos mismo. Si Nehemías no hubiese estado tan seguro de lo que Dios estaba haciendo con su vida y a través de su vida, se hubiera dejado influenciar por las voces de los enemigos que se levantaban diciendo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y cuando el enemigo quiera venir a debilitarte con engaño, cuando el enemigo quiera venir a debilitar tu fe, haciéndote creer que no sabes hablar, que no sabes qué decir, que no tenés lo necesario, que no sabes qué le vas a decir a esa persona que necesita una palabra de Dios. Cuando el enemigo quiera venir con engaño a limitar aquello que Dios quiere hacer con tu vida, si estás tan enfocado en que es Dios quien te puso en ese lugar, en que el Espíritu de Dios está dentro tuyo, no vas a tener miedo. El Espíritu Santo pone palabras en tu boca. El Espíritu Santo pone palabras en tu boca. Amén. Dale gracias a Dios por esa obra que no solamente Él ya comenzó, sino que Él va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dale gracias a Dios por esa obra. Celebramos esa voluntad de Dios que se hace sobre nuestras vidas. Y volvemos a levantar nuevamente también la presencia de Dios sobre nuestras vidas, sobre esta ciudad. Sabes que estás en las manos de Dios.
A Dios no le pasó desapercibido todo lo que te tocó vivir, todo lo que te tocó pasar, esa necesidad por la que estás pasando en este momento. A Dios no le pasó desapercibido. Dios está en cuidado y control de todas las cosas. Y quiero que en esta mañana te lleves esta palabra. Sepas que lo que te está pasando ahora, si Dios lo permitió, es para aquello que Él está haciendo sobre tu vida. Porque eso es lo que Dios va a usar para llevarte a un propósito mayor. Para llevarte a cumplir una obra más grande que vos mismo. Que supera tu realidad, tus expectativas. Que trasciende tu generación. Que trasciende tu entorno. Que afecta a tu entorno, a tu familia. Eso que te está pasando ahora, eso que estás sintiendo ahora, es justamente lo que Dios va a usar para cumplir su obra sobre tu vida, porque Él está tratando con tu vida. Él está tratando con tu vida. Ese trabajo monótono, aburrido, esa necesidad económica, financiera, ese problema de salud, eso que te angustia, que te preocupa, eso que te enoja, eso que te entristece, que te debilita, que te roba el ánimo, el aliento, el gozo, eso que te hace desenfocar de la voluntad de Dios, es justamente lo que Dios va a usar para llevarte a cumplir su propósito. ¿Podés creerlo? Así que dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por este tiempo. Dale gracias a Dios por ponerte donde te puso. Dale gracias a Dios. Suena mal lo que voy a decir, pero dale gracias a Dios por esa enfermedad. Dale gracias a Dios por esa crisis financiera, por esa deuda. Dale gracias a Dios por ese trabajo aburrido. Dale gracias a Dios en lo bueno, en lo malo, en lo que no te gusta, en lo que te gusta. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y en todo tiempo estará su alabanza de continuo en mi boca. Porque ese agradecimiento, esa gratitud por todo aquello que Él nos llevó a vivir, que Él nos permitió vivir, es justamente lo que nos conduce a cumplir su plan, su propósito. Y un día vas a mirar hacia atrás y vas a ver que si Él hubiese permitido todo aquello que permitió, hoy no estarías donde estás, porque de algún modo Él se las ingenió para llevarte a donde Él te quiera llevar, para conducirte a cumplir lo que Él quiere hacer. Así que agradecele. Yo sé que cuesta, pero deja la queja a un lado. Yo sé que cuesta, pero deja la murmuración a un lado y comenzá a agradecerle. Cuando quieras quejarte, cambia tus palabras por bendición. Comenzá a bendecir el tiempo que te toca pasar y comenzá a agradecerle por lo que Él te permite vivir en este momento. Te guste o no, pero es lo que Él va a usar para conducirte a cumplir su obra. Amén.